El nombre de Casu apareció en una pantalla que no era la suya. Apareció en boca de alguien que llevaba semanas construyendo una imagen muy específica frente a las cámaras, la del artista que dice lo que nadie se atreve a decir, el que habla con una honestidad que la industria musical supuestamente no puede soportar. Y en esa misma semana, mientras ese alguien hablaba de honestidad y de verdad y de no necesitar artificios para sostener una carrera, del otro lado del mapa algo se movió. Algo que nadie en los programas grandes quiso poner junto en el mismo análisis porque juntarlo incomoda demasiado a demasiada gente al mismo tiempo. Casu no respondió con palabras. Nunca lo hace. Respondió con algo que en esta industria pesa más que cualquier declaración en televisión, más que cualquier comunicado, más que cualquier entrevista con periodista amigo. Respondió con aforos. Con recintos que se llenaron antes de que nadie pudiera armar el argumento contrario. Con boletos que la gente compró semanas antes porque quería estar ahí, porque lo decidió sola, sin que nadie le regalara nada ni le empujara hacia ninguna taquilla. Y mientras eso ocurría, Nodal quedó pillado. Pillado de una forma que su equipo no anticipó. Pillado con su propia voz, con sus propias palabras, con su propio nombre encima. El timín de lo que dijo y lo que hizo después no necesita mucho análisis. Se ve solo. Y cuando se ve junto a lo que Patti Chapoy lleva meses repitiendo sobre Casu desde el programa más cercano a la familia Aguilar, el cuadro que sale es de los que no se pueden desarmar una vez que se arman. Pero hay más. Porque en esta misma semana, mientras Nodal quedaba expuesto y Casu seguía llenando recintos en 2 continentes, Ángela Aguilar perdió algo. Algo concreto, algo que su equipo no anunció, algo que circuló primero en redes antes de que ningún medio grande lo recogiera. Y Pepe Aguilar, frente a una pregunta que no esperaba en una conferencia de prensa, se quedó sin palabras de una forma que los que estaban ahí grabaron y que hoy, junto a todo lo demás, tiene un peso que ese momento solo no podía anticipar. ¿Qué fue exactamente lo que Nodal dijo? ¿Por qué lo dijo sabiendo perfectamente lo que iba a hacer 3 semanas después? ¿Qué perdió Ángela y por qué nadie en su entorno quiere nombrarlo de frente? ¿Y qué pregunta fue la que dejó a Pepe Aguilar sin respuesta frente a las cámaras, a él, que lleva décadas manejando cualquier micrófono como si le perteneciera? Todo eso tiene nombre, tiene fecha y tiene lugar. Y está en este video de principio a fin. Si llevas tiempo siguiendo esta historia y sientes que los medios grandes te están contando la mitad, quédate. Porque la otra mitad es la que cambia cómo se lee todo lo que vino antes. Y si todavía no estás suscrito a este canal, ahora es el momento. No porque te lo estemos pidiendo como fórmula, sino porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de contenido que desaparece de los feeds si no tienes la campanita activada. Suscríbete. Actívala. Y sigue aquí. Porque la verdad de esta semana no la está contando nadie junta en el mismo lugar. El 22 de mayo de 2025, en una entrevista publicada en YouTube con el periodista Javier Paniagua, Cristian Nodal, el sonorense de Caborca que dejó a Casu para casarse con la hija de Pepe Aguilar a velocidad récord, dijo algo frente a una cámara que grababa con su nombre encima y sin posibilidad de ambigüedad posterior. Dijo que en la industria musical, ahora todos los artistas a la fuerza, aunque el show no esté vendido al 100%, anuncian sold out. Y lo llamó con 2 palabras que no dejaban margen para reencuadre. Una vil mentira. ¿Recuerdan cuando les pregunté qué fue lo que Nodal dijo y por qué lo dijo sabiendo lo que iba a hacer después? La respuesta es más irónica de lo que pensaban. Y tiene una segunda capa que la mayoría de los análisis de esta semana están dejando fuera porque conectarla con lo que Chapoy lleva meses diciendo sobre Casu incomoda demasiado. 3 semanas después de esa declaración, el 29 de mayo, la promotora de Nodal publicó fotografías de él posando frente a la Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México con un boleto del tamaño de una puerta impreso con una sola leyenda, sold out. Fotos aéreas del recinto. El texto casa llena sobre las gradas. El artista sonriendo con el cartel entre las manos como si fuera un trofeo. El video de Paniagua apareció al lado en cuestión de minutos. Eso solo. Sin edición, sin contextura adicional. Solo la voz del 22 de mayo al lado de la foto del 29. Y la pregunta que empezó a circular en redes no tiene respuesta oficial hasta hoy. ¿El concierto de la Monumental vendió todos sus boletos al 100%, o entró en la misma práctica que él mismo acababa de llamar vil mentira frente a una cámara? Su equipo no lo aclaró. La foto del boleto gigante tampoco responde eso. Cuando la pregunta existe y el equipo de un artista no la responde de frente, las redes llenan ese silencio con lo que ya saben. Y en 2025 ese silencio tiene una vida propia que ningún departamento de comunicación puede apagar una vez que prendió.
Pero párate aquí un momento, porque lo que acabas de escuchar tiene una capa más que casi nadie está poniendo en el mismo párrafo. Nodal criticando los sold outs falsos en mayo de 2025. Casu, en ese mismo mes, con el YouTube Theater de Inglewood, California, con entradas agotadas. El San José Civic agotado. 6 fechas en Estados Unidos que Patti Chapoy, desde Ventaneando, el programa con el historial más documentado de cobertura favorable a la familia Aguilar, aseguró en pantalla que se llenaron con boletos regalados, con entradas que el público no pagó, con una demanda que no llegó sola. El mismo argumento. El mismo periodo de tiempo. El mismo blanco. Y ese blanco siguió llenando recintos sin inmutarse. Para entender el peso completo de lo que está pasando esta semana, hay que contar el historial desde el principio. Cada pieza en su lugar, porque sin todas juntas el cuadro no cierra. Octubre de 2024. Casu anuncia 2 fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. El auditorio. El recinto que en México funciona como termómetro de quien tiene peso real en la industria, el que mide con precisión si un artista tiene respaldo genuino o solo ruido mediático. Llenar el Auditorio Nacional significa algo muy concreto en este mercado. Significa que la gente decidió pagar. Que llegó. Que se quedó hasta el final. Chapoy dijo en pantalla que no creía que Casu pudiera llenarlo. Lo dijo sin rodeos. Con la seguridad de alguien que lleva décadas en esta industria y que sabe cómo funciona el peso de una declaración dicha desde una silla que millones de personas ven cada tarde. Casu agotó las 2 fechas. 2 noches. El Auditorio Nacional lleno los 2 días. Sin regalías de boletos que nadie pudo documentar. Sin asistencia artificial que ninguna fuente pudo confirmar. Con gente que llegó porque quiso llegar. Después de esos conciertos, Chapoy volvió al tema. Esta vez sobre el show en sí. Junto a Mónica Castañeda y Pedro Sola cuestionó la estructura del espectáculo, el vestuario, el tipo de público que asistió, y dijo frente a cámara algo que quedó grabado y que circuló en redes de inmediato. Me dicen que el concierto de Casu estuvo raro, que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. Lo preguntó al aire como si fuera una duda periodística genuina. ¿De verdad? Los que habían estado esas 2 noches en el auditorio respondieron con capturas, con videos del foro, con comentarios que comparaban lo que Chapoy describía con lo que ellos habían vivido desde las butacas. El contraste entre la descripción y los testimonios de los asistentes era demasiado visible para ignorarlo. Pero el historial no terminó ahí. Febrero de 2025. La canción Rosita de Raúl Alejandro incluye una mención a Nodal. Casu reacciona publicando un texto largo que tituló Tiradera, donde habla de las desigualdades de género en la música urbana, de cómo se juzga su comportamiento de forma distinta al de sus colegas hombres, de la presión constante sobre su vida privada y sobre su maternidad. Chapoy respondió en pantalla con algo que quedó grabado, archivado y recuperado esta semana con una precisión que el momento en que fue dicho no podía anticipar. Casu, ya quédate calladita, mamacita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya. Una conductora de televisión nacional. Frente a millones de televidentes. En horario estelar. Y agregó, yo no sé por qué se queja Casu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados. El público argentino la destrozó en redes al día siguiente. Programas de Buenos Aires dedicaron bloques completos a responderle. La conductora se convirtió en tema de conversación en Argentina de una forma que claramente no anticipaba cuando grabó ese segmento. En TikTok, las frases México y Argentina unidos y Casu tiene una carrera que la respalda circularon durante días como consignas espontáneas que el algoritmo mantuvo vivas sin que nadie las tuviera que empujar. En ese mismo febrero, al hablar del reencuentro de Casu con Bad Bunny en Argentina, Chapoy lo llamó noviazgo de fin de semana. Buscaba restar tamaño, convertir algo que el público tomaba en serio en una anécdota menor que no merecía atención sostenida. Las redes señalaron lo que llevan tiempo señalando. Que las opiniones de Chapoy sobre Casu tienen un patrón consistente. Que ese patrón coincide con el vínculo documentado entre Ventaneando y la familia Aguilar. Que las piezas encajan de una forma que no necesita que nadie las declare en voz alta para que sean visibles. Ahora viene la conexión que los medios grandes no están armando esta semana. Cuando Casu arrancó la gira Latinaje en Estados Unidos, el equipo de Ventaneando aseguró en pantalla, sin fuente verificable, sin confirmación oficial de ninguna parte, que la artista habría estado regalando boletos para sus conciertos. Lo dijeron como dato. Con nombre. Como si la información fuera tan evidente que no necesitara respaldo.
La reacción fue inmediata. Los asistentes a esos conciertos respondieron con recibos de compra, con fotos del aforo, con videos de los recintos llenos. El contraste entre lo que decía el programa y lo que la gente que había estado ahí mostraba era demasiado visible para contenerlo. Y en esa misma semana, Nodal le llamaba vil mentira a los sold outs que los artistas anuncian aunque el show no esté vendido al 100%. El mismo argumento. Sobre el mismo blanco. Desde dos frentes distintos. En el mismo periodo. Eso no es coincidencia de calendario. El 30 de abril de 2025, San José Civic, California. Entradas agotadas. Caso frente a su público con el recinto lleno y las luces del stage detrás. La cuarta presentación de la gira en Norteamérica. Pausa en el concierto. Micrófono en la mano. Y sin mencionar ningún nombre, sin señalar a nadie de forma directa, recrea en escena la reacción de quienes la critican. Para la gente que me conoce por las noticias, vienen al show y dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Dijo mientras se persignaba y exageraba los gestos con un tono burlesco que hizo reír y ovacionar a todo el recinto al mismo tiempo. El público lo entendió en tiempo real. La persignada. Los gestos. El Dios mío, ¿qué es esto? Demasiado específico para ser genérico. Las redes lo conectaron de inmediato con las declaraciones que Chapoy había hecho meses atrás sobre los conciertos de Caso. Las capturas del programa de Ventaneando aparecieron al lado del video del concierto en cuestión de horas. El contraste hablaba solo. Ninguna declaración formal después. Ningún comunicado de respuesta. Ninguna entrevista programada donde ampliar el gesto. Solo la imagen del sold out detrás de ella mientras hablaba. Hay algo en esa secuencia que se siente antes de procesarse completamente. Una artista a quien le dijeron en televisión que no iba a llenar el Auditorio Nacional. Que llenó el Auditorio Nacional 2 veces. A quien le dijeron que regalaba boletos en Estados Unidos. Que tenía 6 fechas agotadas en Estados Unidos. A quien le dijeron que se quedara calladita y atendiera a su hija. Que siguió de gira. Que siguió llenando recintos. Que siguió avanzando sin necesitar permiso de nadie. Y ahora tiene fechas confirmadas en Madrid para noviembre de 2025. 2 noches. Y Barcelona. 2 fechas en la Sala Razmatas. Las entradas están en venta hoy mismo en Ticketmaster, verificables con una búsqueda de 30 segundos. Esos datos están ahí, visibles. Y Ventaneando no los contó cuando aseguraba que Casu regalaba boletos en Estados Unidos, porque si los hubieran contado, la narrativa del programa no habría tenido hacia dónde sostenerse. Ahora la última pieza de esta semana. La que más duele en el entorno Aguilar. La que Pepe no pudo responder. Y para entenderla hay que contar primero lo que Ángela perdió. Porque en esta misma semana, mientras Nodal quedaba expuesto con su propia contradicción y Casu seguía acumulando fechas en Europa, trascendió, según fuentes cercanas al medio del espectáculo que siguieron el tema de cerca, que Ángela Aguilar habría perdido un contrato publicitario de envergadura. No se confirmó oficialmente, pero la información circuló en varios espacios de farándula antes de que ningún medio grande la recogiera de frente, lo que en esta industria suele significar que hay algo concreto detrás que el entorno del artista prefiere que no se nombre en voz alta. Versiones sin confirmar apuntan a que la marca involucrada habría decidido no renovar su vínculo con Ángela después de evaluar su perfil público en los últimos meses. El escándalo de la boda, la percepción de imagen que generó en mercados internacionales, y lo que ciertas fuentes del sector describen como una saturación mediática que convirtió su nombre más en tema de controversia que en referente aspiracional, habrían pesado en esa decisión. Lo concreto. Ángela no ha anunciado nuevas campañas de marca en meses. Su actividad en redes, que antes incluía menciones regulares de colaboraciones comerciales, ha reducido ese tipo de contenido de forma visible. Y cuando se compara su presencia en contratos publicitarios del año anterior con lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, la diferencia es perceptible para cualquiera que la haya seguido con atención. Su carrera musical tampoco está generando los números que el entorno Aguilar necesitaría para contrarrestar ese golpe. No hay gira propia anunciada con fechas verificables. No hay álbum nuevo que haya entrado en rankings internacionales. Y en el Mundial, el evento más grande que vivirá este continente en décadas, la lista de artistas convocados para los eventos oficiales de la FIFA incluye a Belinda, a Maná, a Alejandro Fernández, a Grupo Frontera, y no incluye ni a Ángela Aguilar ni a Cristian Nodal ni a nadie de la familia Aguilar en ningún evento organizado por la FIFA o por el gobierno de México. Nadie los llamó. Nadie los consideró. En el escenario más grande del año, esa familia no existe para los organizadores.
Y eso, en una industria donde los contratos publicitarios se mueven en función de visibilidad y de relevancia, no es un dato menor para una marca evaluando si seguir o no con un artista en su imagen. Pero el momento que dejó a Pepe sin palabras no fue ese. Fue en una conferencia de prensa donde anunció el disco homenaje a Antonio Aguilar. Un proyecto que en papel suena bonito, con nombres enormes de la industria, con artistas de peso real convocados para rendir tributo a su padre. Y ahí, frente a las cámaras, alguien le hizo la pregunta que nadie en su equipo anticipaba. Pepe, ¿qué onda con Emiliano Aguilar? Silencio. No un silencio de 2 segundos mientras organiza la respuesta. Un silencio largo. Del tipo que en pantalla se siente como presión antes de que el narrador lo describa. Emiliano Aguilar no estaba en el disco. No fue llamado. No fue incluido. En un homenaje a su abuelo Antonio Aguilar, con artistas del mundo entero convocados, el hijo mayor de Pepe, que lleva años construyendo una carrera musical por sus propios medios y sin el apoyo de la familia, no tenía lugar. Pepe respondió eventualmente, con las palabras que los artistas de su generación usan cuando no quieren responder realmente. Habló del proyecto artístico, de la selección musical, de la dirección del álbum. Pero no respondió la pregunta. La pregunta real. ¿Por qué Emiliano, que carga ese apellido y que hace música, no fue considerado para un homenaje a quien ese apellido le pertenece también? Y lo que Emiliano había dicho semanas antes volvió a circular esa misma tarde en redes. Pepe le dijo a los 16 años, cuando su hijo mayor se le acercó con el sueño de cantar, lo siguiente: no tienes que cantar para que yo te quiera. Esa frase. A los 16 años. Con el apellido Aguilar corriendo por las venas. Con músicos en toda la familia. Con un abuelo llamado Antonio Aguilar. Emiliano lo contó con la calma de quien lleva tiempo procesando algo que ya no le duele de la misma forma pero que tampoco olvidó. Lo dijo sin adornos, sin dramatismo. Y la gente que lo escuchó entendió exactamente lo que significaba. Que el amor de ese padre tenía condiciones. Que la condición era no brillar donde él brilla. Que la condición era no competir en el territorio que Pepe consideraba suyo. Y ahora Emiliano no está en el disco. Una vez más no está. Construyó su carrera solo, desde cero, sin el apoyo de nadie en esa familia. Sacó su propia música. Acumuló su propio público. Grabó Puño de Tierra, que recibió reacciones genuinas de personas que llegaron a él por la canción, no por el apellido. Y en el homenaje al abuelo que comparte con Ángela y con Leonardo, Emiliano no existe. Ese hombre todavía se pregunta por qué el público ya no le cree nada. Las respuestas llevan tiempo ahí afuera, disponibles para quien quiera mirarlas. Deja tu comentario ahora. ¿Desde cuándo venías viendo que esta semana iba a explotar de esta forma? Los que lo tenían claro desde antes, ponlo. Ahora vuelve al centro de todo. Porque hay un paralelo en esta historia que vale la pena dejar en el aire para los que llevan tiempo siguiendo casos como este. Cuando Shakira atravesó su separación pública de Piqué, los medios construyeron durante semanas narrativas sobre lo que le esperaba a su carrera, sobre si iba a poder sostener su relevancia sin la estabilidad de esa vida que todos habían visto desde afuera. El disco que sacó después de esa ruptura se convirtió en el más exitoso de su carrera en plataformas de streaming. Los números desmintieron cada predicción en tiempo real. La industria tiene memoria corta para los que dijeron que alguien iba a quedar atrás. Casu no necesita que nadie haga ese paralelo por ella. Sus números lo hacen solos. Pero el paralelo existe, y los que llevan tiempo con los ojos abiertos en este espacio lo están viendo con claridad en esta semana específica. Porque lo que pasó en mayo de 2025 tiene una arquitectura que se entiende mejor cuando se ponen todas las piezas juntas. Nodal habla de honestidad en una entrevista y lo construye como posición pública, como identidad de artista. El que dice lo que otros callan. El que no necesita fingir. El que tiene respaldo real sin artificios. Esa era la narrativa que la entrevista con Paniagua vendía en el contexto de su carrera, de sus primeros años, de su relación con la industria. El boleto gigante del 29 de mayo la desarmó en una fotografía. Una cosa es tener una postura en privado sobre cómo funciona el negocio. Otra muy distinta es declararla en cámara para construir imagen y después hacer lo contrario con fotografías que tu propio equipo difunde en tus redes oficiales. El público que archivó la declaración la sacó y la puso al lado sin comentario. Solo las dos imágenes juntas. La voz del 22 al lado de la foto del 29. Eso. Porque en 2025 el público de redes funciona como archivo permanente con acceso instantáneo. Lo que dices en mayo de 2025 vive ahí. Accesible, buscable,
disponible para quien quiera colocarlo al lado de lo que haces ese mismo mes. Hay artistas que todavía no terminan de entender lo que eso significa. Que no hay ventana de olvido. Que no hay tiempo suficiente entre la declaración y la contradicción para que la gente pierda el hilo. Nodal no respondió a quienes pusieron su declaración al lado del boleto gigante. Chapoy no dijo nada sobre la contradicción de Nodal con los sold outs, aunque lleva meses usando exactamente ese argumento para cuestionar los aforos de Casu. Casu no necesitó decir una sola palabra sobre ninguno de los dos. La gira habla. Los recintos hablan. Los aforos hablan. Las fechas de noviembre en Madrid y Barcelona van a generar conversación mucho antes de que lleguen porque hay una audiencia muy grande que lleva tiempo esperando ver qué pasa cuando la narrativa construida contra ella choca con la realidad de los números que ella sigue acumulando. Cuando un artista confirma 2 noches en Madrid, ese dato no tiene vuelta de tuerca mediática que lo achique. El aforo existe o no existe. Y ese resultado va a hablar más alto que cualquier segmento de programa de espectáculos que lleve meses diciendo que sus sold outs son construcción. Hay una conductora que le pidió que se quedara calladita. Que lleva casi un año sin poder decir nada que los números de Casu no desmientan en tiempo real. Eso no lo analiza ninguna pantalla grande. Eso lo procesa cada persona que lo escucha sola y saca su propia cuenta. Y hay un cantante sonorense que llamó vil mentira a los sold outs y 3 semanas después posó con el boleto gigante de su propio sold out frente a la Monumental. Esas dos cosas juntas en la misma semana, con el mismo argumento apuntando al mismo blanco, con la respuesta de ese blanco visible en 2 continentes con recintos llenos y fechas en Europa en venta. El mapa está completo. Hay algo que queda en el aire después de todo esto y que ningún análisis de esta semana está nombrando de frente porque nombrarlo implica decir algo que la industria prefiere que se quede en redes y no suba a las pantallas grandes. La pregunta sobre qué pasa con una familia que se vende como la máxima representación de la música mexicana y no aparece en ningún evento oficial del mundial que se juega en su propio país. La pregunta sobre qué pasa cuando un padre le dice a su hijo de 16 años que no tiene que cantar para que lo quiera y después construye un homenaje familiar que ese mismo hijo no integra. La pregunta sobre qué dice de una industria que durante meses construyó la narrativa de quien iba a quedar atrás y terminó equivocándose en todos los números. Esas preguntas las deja el tiempo en el lugar que les corresponde. Los próximos meses van a seguir moviendo piezas. Las fechas de Madrid existen. Las ventas de Barcelona existen. Y hay movimientos en el entorno legal de esta historia que todavía no han llegado a la superficie, según reportes sin confirmar que han circulado en espacios especializados del medio del espectáculo. Cuando lleguen, este canal va a estar aquí con el mapa completo antes de que los medios grandes decidan cuánto espacio darles. Los que llevan tiempo aquí ya saben cómo funciona esto.